2 de febrero, el ELN liberará al ciudadano Odín Sánchez Montes de Oca y este mismo día se harán efectivos los indultos a 2 integrantes del ELN. Estas acciones estarán acompañadas por comisiones humanitarias conformadas por los países garantes, por la Iglesia Católica, el Gobierno Nacional y el ELN. Así se anunciaba hace 2 semanas la liberación del excongresista colombiano Odín Sánchez. Hoy está todo listo para que el acuerdo se cumpla. Alias Uriel, integrante del grupo guerrillero ELN, confirmó que la entrega será en zona rural del departamento del Chocó, noroeste del territorio colombiano, donde ya hay despeje militar. Así es, esta liberación, la del político, es la condición que puso el gobierno de Juan Manuel Santos para iniciar la fase pública de conversaciones de paz con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional en Quito, en Ecuador, el próximo 7 de febrero. Entre tanto, el grupo insurgente admitió que podría seguir secuestrando a pesar de que se inicien estos diálogos. La Cruz Roja está a cargo de los operativos que permitirán que Sánchez regrese con su familia. En entrevista con RCN Radio, alias Uriel, integrante del bloque noroccidental del ELN, indicó que todo avanza según lo previsto. Además, confirmó que tiene algunos quebrantos de salud. Sabemos que los médicos del ELN le hicieron revisiones, los problemas que siempre han acosado de la úlcera, el colon irritable que viene de herencia también se le acudizó en los meses de cautiverio, la hipertensión que no perdona después de que aparece y el estrés que las situaciones del doctor Odín. Con el pasar de las horas, la expectativa crece entre sus familiares, que han preferido no dar entrevista hasta que el excongresista regrese a casa. Y a pocas horas de ser liberado por la guerrilla del ELN, fue publicada una entrevista del excongresista colombiano Odín Sánchez. En el video, el político, que cumple más de 9 meses secuestrado, dice no tener rencor con el grupo ilegal. Yo siempre he dicho que acá son lisos para negociar. Y el Estado colombiano, eso da más vuelta, eso... Yo estoy preocupado por la inseguridad jurídica del Estado, porque aquí cambian la Constitución, cambian la regla del juego cada vez que le da la gana. Yo creo en la paz, creo en los diálogos, es lo que tenemos, es lo que hay. Odín Sánchez lleva 9 meses en manos del ELN, cuando el 3 de abril de 2016 se canjeó por su hermano Patrocinio, quien permaneció 2 años y medio secuestrado. Entre tanto, el jefe del Frente de Guerra Occidental Resistencia Cimarrón, del ELN, afirmó que el secuestro es una práctica que no se descarta en medio de las conversaciones con el gobierno Santos y aseguró que es un método de financiación. El gobierno de Juan Manuel Santos fue quien colocó la condición de dialogar en medio del conflicto, en medio de la guerra. Y si la guerra implica las retenciones, pues es un tema que se estaría discutiendo también en la mesa. Danilo Hernández reconoció que hay más personas en cautiverio. Dijo que en sus campamentos hay menores guerrilleros. Pese a ser el único grupo subversivo activo en armas del continente, Danilo Hernández señaló que para el ELN la existencia de guerrillas tiene plena vigencia. Saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias a María Fernanda Arocha. Ella es investigadora del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC y además politóloga de la Universidad Javeriana, con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz. Señora Arocha, un buen día, un gusto tenerla con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias a ustedes. Yo quiero, después de escuchar estas declaraciones de un líder dentro del ELN, diciendo que podrían seguir secuestrando, porque es una forma de financiamiento que ellos tienen, pese al inicio de las conversaciones. ¿Qué importancia tiene entonces esta liberación de Odín Sánchez, que fue puesta como condición para iniciar estos diálogos, si mañana pueden secuestrar a otro? Pues precisamente la importancia recae en cumplir esa condición que viene desde hace ya tiempo exigiendo el gobierno para poder iniciar las negociaciones. Sin embargo, sabemos que con todo este tema de que el ELN no termina de renunciar al secuestro, como sí lo hizo las FARC en el momento en el que inició la negociación, implica entonces que pueden haber dificultades en esta negociación, que se pueda romper el flujo de las negociaciones fácilmente por problemas, precisamente por si vuelven a secuestrar o casos donde se den dificultades en las liberaciones, que sería uno de los primeros puntos incluso que se aborden cuando inicien las negociaciones. Todo eso puede generar
tanto retrasos, dilaciones e incluso puede generar problemas en la negociación. Esa es una de las condiciones que más pone en riesgo la negociación. Ahora, justamente, como lo decíamos o lo mostrábamos en esta entrevista que vimos con anterioridad a este encuentro, ellos afirmaron que el secuestro es una forma de financiamiento para el ELN. Justamente la lucha armada tiene plena vigencia. Lo mencionaba ya Karen, faltan pocos días para que inicie formalmente, según lo previsto, estos diálogos entre el ELN, representantes y representantes del gobierno. Uno de los puntos, ¿cómo se puede hablar de seriedad? Esa es la pregunta aquí en cuestión, porque si bien usted dice puede retrasar en algo el comienzo de estas negociaciones, sin embargo, se habla de que ya se llega a una mesa con algo concreto o con algo cumplido. Y ellos, pues, hace pocos días dicen que esa es su forma de financiamiento, entonces, pues, que si es que hay que seguir secuestrando, lo seguirán haciendo. Pues eso es uno de los costos de negociar en conflicto, lo cual pues se hizo igual con la FARC. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, pues una de las grandes ventajas fue la renuncia al secuestro, que fue una de las principales condiciones. Pues sí hay un problema muy fuerte en que no renuncien a esa condición. Puede que más adelante sea un gesto de voluntad. Y por la posición radical que ha tenido el ELN, pues hasta ahora se comienza a ver que hay como una disposición, ¿sí? Comienzan poco a poco a mostrar una disposición que incluso a mediados del año pasado ni siquiera se podía ver esa disposición, cuando radicalmente incluso se negaban a hacer liberaciones. Han habido concesiones poco a poco. Esto, por esto mismo digo, es una posición muy radical que va a implicar muchas dificultades con la negociación con el ELN, sobre todo a los comienzos, hasta que se comiencen a dar estos gestos de voluntad, de confianza y compromisos mayores de desescalamiento del conflicto. Ahora, María Fernanda, hace poco reconocía el propio ELN, el propio Pablo Beltrán, reconocía que la familia de Odien había pagado por esa liberación. Entonces, ¿cómo tomar esta liberación que, si Dios quiere, se daría en las próximas horas? ¿Cómo tomarlo como un gesto de buena voluntad si realmente la familia pagó por ello? Sí, ese, pues, uno de los grandes problemas del ELN, como lo vienen diciendo, es que esto sigue siendo un proceso de financiación, precisamente porque las rentas que recibe el ELN, pues, no solo, o sea, vienen además de otras actividades criminales, vienen precisamente del secuestro. Y eso, pues, una vez más, dificulta todo lo que sea la negociación a través de esa financiación. ¿Cómo ver esto como, esto no es un gesto de buena voluntad, más que todo es un cumplimiento de una condición necesaria para esperar y ver cómo se van a dar esas negociaciones? Y en medio de esas negociaciones veremos si verdaderamente hay gestos de voluntad. Esto es como un primer paso, más allá de mostrar una amplia voluntad del ELN, es finalmente cumplir una condición que el gobierno trazó, y hasta que no se cumplieran no se comenzó efectivamente las negociaciones. Por esa parte hay no un gesto de buena voluntad, sino un gesto de disposición a comenzar. Sin embargo, hay esa disposición del ELN, como decía anteriormente, hasta ahora es que se comienza a aglutinar. Y precisamente ahí va a estar pues, estos primeros meses, si se inicia la negociación, ahí es donde se va a comenzar a ver si hay voluntad o no hay voluntad del ELN para liberar a otras personas que según ellos dicen que todavía hay. Y pues una prueba de ello es el soldado secuestrado, el soldado Freddy Moreno, que todavía lo tienen secuestrado y que afirman que lo van a liberar, que tienen voluntad de liberarlo. Precisamente la voluntad se va a comenzar a mostrar ahorita en estos primeros meses de discusión. Señora Arocha, el ELN pues ha afirmado también que es una organización cohesionada, que es falso que haya divisiones internas. Sin embargo, se dice que va a ser más complicado que como se llevó a cabo con las FARC. El proceso del ELN, ¿cuál será la diferencia con el proceso que han llegado con las FARC? ¿Se firmará? También quiero preguntarle yo si esto se va a firmar la paz, en el caso de que se lleve todas las conversaciones como se debe con el gobierno de Santos, antes de que el presidente deje el gobierno en agosto del 2018? Pues esas son preguntas que
ninguna persona pues ahorita puede tener la respuesta cierta. Lo que sí podemos decir en cuanto a la cohesión es que pues hasta ahora llegan a la mesa y hay varias contradicciones pues que se han visto con lo que hay en terreno y lo que dice la delegación de paz. Precisamente con este mismo caso del soldado secuestrado, el ELN lo reconoció acá en territorio, y la delegación de paz sale con un Twitter a decir que ellos no tienen conocimiento de este secuestro. Este tipo de eventos van mostrando unas contradicciones que el mismo ELN tiene ahorita, no solamente que mostrar voluntad de paz, sino ir mostrando cohesión, diferente a las FARC, que llegaban pues precisamente por su estructura, que es diferenciada a la guerrilla federal, que es el ELN. Las FARC llegaban pues con una estructura mucho más jerárquica, donde el secretariado pues tenía como una imagen, porque es simplemente una imagen, no podemos saber a ciencia cierta cómo es por dentro, pero tenía una imagen mucho más cohesionada. El tiempo va a ser muy difícil de determinar, y precisamente el riesgo tan alto de seguir secuestrando, que es lo que ha planteado el ELN, puede implicar que esto se va a retrasar y se va a llevar mucho más tiempo del que yo creo se tiene pensado. Además, no solamente por eso, sino porque el ELN ha puesto muchísima resistencia a tener en cuenta lo que se avanzó en La Habana con las FARC, es decir, todo lo que tiene que ver con justicia y otros puntos del acuerdo. Pues el ELN varias veces ha dicho que no está dispuesto a aceptar eso que se negoció con las FARC. Y ceder en ese punto, yo no creo que el gobierno vaya a estar dispuesto a volver a hacer toda una negociación en materia de justicia, pero que el ELN, así como pasó ahorita con Odín, que ceda hasta cumplir esa condición, pues eso puede implicar también que se va a tardar mucho más de lo que se tiene pensado el proceso. Pues María Fernanda Arocha, investigadora del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Bueno, igual para ustedes, gracias.